La entrevista en Tu Voz al Mediodía. Juan Miguel Pérez, de Generales Conocida, como decimos los abogados, ¿no? Está con nosotros. ¿Cómo tú estás, Juan Miguel? ¿Bien? Muy bien. Salud. Muchas gracias. Sí, muy... La bujía, el condensador, activo. los platinos, todo bien. Todo, no tan bien como Fabricio, pero Ahí vamos. estamos tratando. Mira, Juan Miguel, vamos a hacer como una conversación de patio entre amigos. Retrátame el país de hoy. Wow. Bueno, la República Dominicana de hoy no tiene mucho que envidiar en términos de la organización del poder social, cómo está distribuido a lo que fue el poder en las plantaciones esclavistas hace 200 años, 300 años. Esencialmente una clase dirigente muy reducida en relación a los dirigidos, con una capa intermedia que le hace el trabajo político para mantener a raya a esa población que en teoría política debería ser el soberano, la democracia, el poder. Pero que nosotros sabemos que está marginada desde hace mucho tiempo, porque hay que volver a la historia. Aquí hubo una transición truncada en la que Trujillo era la parte visible de una estructura anterior a él incluso, que fortaleció y que al desaparecer quedó esa estructura transferida a unas cuantas manos. Esas cuantas manos desde entonces han mantenido tutelada la República. Tutelada en términos políticos, las instituciones, en términos sociales, incluso territoriales, de lo social, y vemos cómo está fragmentada, segregado el país. Aquí hay varias repúblicas, donde la ley no es universal, se aplica de acuerdo a tus orígenes. Y a nivel económico, por supuesto, una altísima concentración de poder en esas manos, y está cada vez peor esa situación. Y por eso los diferentes alaridos políticos que han habido en el país, desde el propio 1961 hasta el año 2020, pasando por el 65, los 12 años, el 84, el 90, el 94 y finalmente el 2020, pero siempre ese clamor popular ha resultado en una traición de las élites que habían sido elegidas, porque no fueron elegidas ellas, sino que fue un clamor para un cambio político que buscaba el pueblo, en este caso a través de las urnas, las redes, las calles, y eso fue lo que solicitó el pueblo dominicano en la Plaza de la Bandera, como una metáfora. Lamentablemente, hoy en día, esa situación tiene un poco eco en la clase dirigente. Y aquí incluyo a la política, al empresarial, a la intelectual, al clero. Es decir, hay un distanciamiento social enorme, un divorcio, y eso crea intereses corporativistas del lado de los dirigentes, de las clases privilegiadas, cuando precisamente lo que el pueblo demandó fue el fin de los privilegios en este país. Juan Miguel, hace un momentito, y sin desconectarnos del bloque anterior, conversábamos acerca de la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Parte de ese clamor ahora, de esa última crisis en el 2020, vino por el manejo, después de 16 años, del Estado Dominicano, los últimos 8 o los últimos 4, de una forma bastante burda. La sociedad vota en contra, sale a la Plaza de la Bandera y saca al PLD. Ahora yo te pregunto lo siguiente. Viendo a un PLD que a menos de un año de salir, parece mandar la imagen de recomponerse para volver en el 24. ¿Cuál es tu lectura de ese proceso? Mira, Guido me introducí anterior como un sociólogo de profesión, y lo que hace desde el punto de vista epistemológico, es decir, la construcción de conocimiento, un sociólogo es desterrarse de su propia condición, exiliarse de su propia clase social, tratar de desclasarse. Nosotros, yo y ustedes, pertenecemos a una élite en este país. Hemos heredado privilegios, capitales culturales, hasta históricos de apellidos. Y nosotros tenemos la tendencia a hablar de las cosas que nos conciernen. Sin embargo, porque tenemos privilegios, y hablar aquí, tener voz en este país, saber construir esa voz y tener los canales por donde difundir esa voz ya es un privilegio en este país.
Sin embargo, podemos caer nosotros en ese etnocentrismo de clase, que es tratar de de exportar a los otros y al país nuestros temas muy particulares. Yo creo que aquí en este país, antes de hablar de los partidos políticos, tenemos que hablar de las condiciones sociales del dominicano, para tratar de entender el por qué tanta apatía y desidia, indiferencia o encono hacia esa clase política. Porque esa clase política ha sido precisamente la que le ha dado la espalda a la gente al momento de haber sido otorgado un mandato de responsabilidad. Porque si bien es cierto que esta es una sociedad de títeres y titiriteros, y que se habla muy poco de los titiriteros, porque los titiriteros pagan para que no se vean como titiriteros, no menos cierto su comportamiento es evidente, ¿eh? No, pero claro, por supuesto, y cada vez más. Y cada vez más evidente. O sea, si nosotros nos vamos a la sociedad del 63, todavía esa sociedad golpista, que es todavía en la que sobrevivimos, ¿verdad? Tutelada, reitero, que vive dando microgolpes de Estado todos los días cada vez que se viola uno de los preceptos constitucionales desde la igualdad, la dignidad, la libertad, etcétera, el derecho al trabajo, el Estado como protector, etcétera, etcétera. Desde ese momento nosotros vemos que la clase política ha sido la coautora de un despojo de poder de la gente, de riquezas, pero también de poder político. Y eso es lo que hace que lamentablemente la política se ve en este país como una especie de campeonato de pelota. De quién va adelante, de quién va atrás. Incluso tú te vas a los medios de comunicación y la inmensa mayoría de temas que trabajan son temas que únicamente, o mejor dicho, en prioridad, les sirven a la clase dirigente. Que vamos a hacer una constitución, pero bueno, al pueblo no le importa si el presidente de la Suprema Corte va a tener 5 o 3 años, porque ni siquiera saben que hay un poder judicial, ni siquiera saben el nombre. Eso yo lo he evidenciado a nivel empírico muchas veces con mis estudiantes, con el pueblo dominicano, que yo lo escucho a través de mis estudiantes, con los cuales me junto todos los días a las 7 de la mañana en un aula. Y ellos me informan cómo va la cosa a partir de lo que se está hablando en los medios de transporte. Y son muy diferentes a lo que sale en los medios de comunicación. Es el otro país. Exactamente. ¿Por qué? Porque los trabajos el trabajo de cómo vive la gente, hay que hacer un trabajo. Es muy fácil agarrar un periódico donde la sala de redacción están confeccionadas por gente que pertenece a una élite y hablan de sus propios problemas y de los problemas que le ponen a hablar. Y entonces, ¿qué pasa? Que va poco a poco quedando atrás. Por ejemplo, el tema de la delincuencia. Ahí hay una doble crítica. En primer lugar, no es verdad que el tema de la inseguridad en la calle es más grave que el tema de la incertidumbre de no tener trabajo, de no tener con qué pagar un seguro médico adecuado, de no tener cómo conseguir empleo, de no tener cómo poder sostener el esfuerzo de unos retirados que no pueden cómo pagar su pensión dignamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Que reordenamos la jerarquía de los problemas. ¿Y por qué? Bueno, a veces porque hay todo un esfuerzo para reorientar los problemas de acuerdo a la agenda de los intereses privados dominantes, y otras veces la propia inconsciencia y automatismos de clase de quienes realizan ese trabajo de la capa media, que son los que difunden la clase periodística, la clase entre comillas intelectual, pues también sufren precisamente de ese inconsciente de clase que traiciona el interés general, que traiciona el bien común. Y por eso está en detrimento de lo que en general suelen ser los problemas reales de todos los días de la gente que está en la calle. Pero entonces, ¿cómo tú desarticulas una sociedad? Porque el factor central del que tú hablas es la poca educación. No. Porque indiscutiblemente... Es la distribución del poder, no es educación. Bueno, pero para tú saber la identificación del poder o poder entenderla, tú tienes que educarte. Aquí el 90% de la gente no lee. Pero tú sabes... No, y esa es la verdad. No, porque tú no tienes que leer, pues tú puedes leer la Biblia. O puedes los textos. Tú sabes lo que quiero decir. Claro, no entienden los procesos sociales. Sí, pero eso es muy delicado decirlo. Porque... ¿Y entonces qué pasó aquí en el 2020? ¿Quién fue el protagonista de este pueblo? En el 2020 quizás uno de los factores centrales es que el pueblo tenía interés, sin embargo, habían otras personas que tenían otro interés personal. ¿Y qué pasó? La verdad, no, pero ¿cuál pasó con el interés general? De hecho, muchos de los que estaban en la marcha ahora, tú lo ves buscando situaciones económicas. Tú dices, estaban en la marcha, estaban tratando de arengar al pueblo para que mejorara, o estaban resolviendo su propio problema. Pero eso problema. Lo dije al inicio, de que ha habido siempre una traición de parte de quienes son elegidos ante quienes los eligieron. Pero yo me refiero al pueblo dominicano. El pueblo sigue ahí. Pero yo te voy a poner un ejemplo. En el año 2020, cuando uno le preguntaba a esos muchachos y muchachas, que son la élite de la UAS, ¿verdad? Que son las élites de los barrios,
si ellos fueron a la Marcha Verde, si fueron a tal manifestación, te decían que querían ir. Pero tú sabes qué, aún un domingo te decían condiciones materiales, que era el día de ir a la iglesia, donde hay que rezarle a la esperanza, que era el día de lavar, que era el día de estudiar, que era el día de cuidarse con los muchachos, y a veces que no tenían para el pasaje, porque hay que saber aquí que la inmensa mayoría de estudiantes se queda en la universidad porque el tema del pasaje, como hay un ticket de restaurante que lo que cuesta son 5 pesos en el comedor, pues se quedan hasta que puedan comer ese chao estudiantil. Entonces, todos esos elementos te dicen a ti que el problema real en este país sigue siendo la organización y distribución del poder social de la gente. Te voy a poner un caso muy concreto. Nosotros tenemos, ¿cómo tú le puedes pedir a la gente de participar? Mira, en esas encuestas que yo te digo, que realizo constantemente con mis estudiantes, incluso hasta una etiqueta le puse, mis estudiantes dicen, donde yo tomo una instantánea del pueblo dominicano en sus voces. Yo le preguntaba, me acuerdo que en esa ocasión había la elección de uno de los cuerpos del Estado, le preguntaba, ve aquí, ¿por qué ustedes no saben qué fue lo que pasó esta semana con la elección de esos jueces? Y ellos me decían, bueno, mira, habían 22 estudiantes. De los 22 habían 10 que no escuchaban noticias. Habían 10 que me hablaban cuando le preguntaba cuál era la principal información de ese día, de situaciones locales, de crónicas rojas o de crónicas rosas. Que si Mozart la para, que si fulanito se divorció, etcétera, etcétera. Y cuando yo le preguntaba por qué tanta desidia y tanta distancia hacia la clase política y lo político, me decían porque lo político está distante de mí. Y lo real es lo que está en el barrio. Eso. Y además yo no tengo por qué interesarme en lo que no habla de mí. Por eso hay tanto poder en las emisoras locales. Porque tú te identificas con lo que pasa. Porque tú eres partícipe de lo que está diciendo. Aún habla de una vecina, el cronista local de la radio del municipio de tu comunidad. Bueno, pues está hablando de parte de mí. Pero aquí eso no pasa. Porque aquí vivimos, reitero, en 2 repúblicas. Entonces hay que desmantelar esa clase, ese sistema que provee una clase política profesional que se ha dedicado a sus asuntos en lugar de los asuntos de la calle. Nosotros tenemos hoy, con todas las buenas intenciones del mundo, una clase política que llegó al poder, pero que está más atenta a Instagram y a su selfie que realmente a los problemas de la calle. Pero ¿cómo compatibilizar eso con lo que pasa en nuestra región? Porque con todo eso que tú dices, que yo estoy de acuerdo en gran parte. República Dominicana es la joya de la región. La joya. La joya. La joya de la región en términos democráticos. Habla el economista. Pero la joya es un... No, la joya de la región. El economista está hablando, porque la joya es un barrio en Santiago. La joya de la región en el sentido de que cuando tú miras Nicaragua con un dictador, cuando tú miras la región, cuando tú miras Haití con un magnicidio, cuando miras Guatemala con serios problemas de vacunación, cuando tú miras el entorno, tú dices, mira, a pesar de compartir la isla con el país más pobre del hemisferio, parece ser que este país, por obra y gracia del Espíritu Santo, cualquier cosa que le podamos poner al estilo altagraciano nuestro, pues sigue siendo como algo distinto a lo que está pasando en la región. Es muy distinto, es tan distinto que quedamos siempre en los últimos lugares en los indicadores, por ejemplo, de PISA, del ICCS, a nivel educativo. Tenemos los más grandes indicadores a nivel de feminicidio. Tenemos los más grandes indicadores a nivel de insalubridad pública. Tenemos los más grandes indicadores a nivel de la desprotección y vulnerabilidad y la desigualdad social que hay en este país. Lo que pasa, reitero, es que nosotros somos poco sensibles a la desigualdad o a la falta de educación en la escuela, porque eso nos sangra. ¿Tú sabes por qué? Porque este país, la diferencia social, la desigualdad social, política, de quién vale más que otro, la importancia de acuerdo a dónde tú provienes. ¿Tú sabes cómo está aguantada? A punta de pistola. Y eso no soy yo que lo estoy diciendo. Eso lo escribió René del Risco. Y Bermúdez. En un célebre cuento. Dice, en el barrio no hay banderas. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque ya se acabaron la bandera para enterrar a los intercambios de disparos hoy, que son los herederos de precisamente por qué no venció a aquellos otros que mataban y que enterraban con banderas. Lo que tú dices no niega lo que yo digo. Yo estoy diciendo, nosotros vivimos en un entorno, es decir, Latinoamérica, yo no lo puedo descontextualizar. Pero no es una joya.
No es una joya. No, yo lo que estoy diciendo es que Nicaragua es una dictadura, que Guatemala tiene serios problemas, que nosotros vemos al lado del país más pobre del hemisferio, con un magnicidio, y que a pesar de los pesares... Pero no hay mayor, no hay mayor autoritarismo, Fabricio, que la pobreza. Es un arbitrario social extraordinario. Yo estoy de acuerdo. Que te cercena, y además que te cercena, tú no tienes ni Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch para que vaya y te denuncie a ti como tú vives en pobreza. ¿Entiendes? Cuando tú tienes que echar literalmente tu suerte al azar en una banca de apuestas. Esa desimportancia social de la inmensa mayoría de ciudadanos en este país hace precisamente, como lo que yo te decía ahorita, cómo las fuerzas del orden de este país mantienen a punta de pistola el escozor social, el escozor social que se mantiene en los barrios. Y una advertencia. El otro día yo oía a unos muchachos que habían tenido un altercado con una señora que iba en un vehículo de alto cilindraje. Y los comentarios de esas personas, que no es la primera vez que lo escucho. Ella sí nos habla así porque anda en tal jipeta. Aquí se sabe los niveles de resentimiento y con razón social que tiene la gente. Porque no es lo mismo vivir la carencia cuando todos tenemos carencia, a cuando vienes tú con mucha hambre y una persona lleno de pizza va y te la bota en la basura. Y eso es lo que ha pasado aquí. Por eso es que el clamor popular es el fin de los privilegios. Por eso es que los gobernantes tienen que entender que aún no financiando ni organizando fiestas de rico y multimillonario en Nueva York, no pueden ir a esos lugares. Que vayan y lo visiten al Palacio. Que vayan los ricos de este país a visitar a la investidura nacional, al Palacio Nacional, que es donde debe hacerlo público, pero no andar con este tipo de personas que se han mantenido todo el tiempo metiendo sus raíces, metiendo sus narices y con una sobrerepresentación en todos los estamentos de decisión de este país, desde el Consejo Nacional de Educación hasta el CES. Esos son los visibles, Juan Miguel. Por supuesto. Hay visibles que son terribles. Entonces, el país está reclamando, la nación dominicana. Ese fue el mandato, el fin de los privilegios. Y eso se hace a través de ritos de consagración, o dirían los antropólogos, de pasaje, de un lugar a otro. Está bien, miren, vamos a una pausa volvemos. Y seguimos con este punto de reflexión con Juan Miguel Pérez en esta que es Tu Voz al Mediodía. Mire, volvemos con Juan Miguel Pérez, que más que una conversación es como un desafío, ¿no? ¿Verdad? Tenemos lo que pensamos en esa dirección. Juan, hay una calificación que el sentido común, que es mucho más inteligente de lo que presumen las élites, ¿no? Así mismo es. Y está revelado hoy. Etiqueta. La gente tiene una facilidad para etiquetar cosas, que no tiene la rigurosidad académica para explicarlo, pero pone el punto sobre las IES. La impugnación que hacen muchos sectores respecto de las características de la gestión, diciendo que este es un gobierno de gente popi. Sociológicamente, explícame eso. Bueno, mira, hay una... Fabricio y yo forjamos mucha amistad en Chile, y me voy a referir a Chile, en un momento en que coincidimos allá. Hay una... El último día de Allende, la película, bueno. no me gustó mucho, pero hubo una escena que sí para mí fue fundamental, que es el mismo 11 de septiembre, un representante de los partidos de la socialdemocracia se apersona a la moneda y habla con Allende y le dice que ellos se están yendo, que ellos no van a resistir y que están renunciando al gobierno. El mismo día. Y él dice, ¿pero por qué? Y dice, ustedes han cometido muchos errores. Y le dice, pero dígame el primero. Y dice, ¿cómo es posible que ustedes pongan a todos estos trabajadores como ministros? Y dice, pero esto es un gobierno de la Unidad Popular. ¿Entiendes? Entonces, mira qué es lo que pasa. Nosotros tenemos, reitero, una clase dirigente que hereda puestos. Hereda puestos porque aquí, como decía Pedro, mira, aquí no hay libertad de apellidos todavía. ¿Entiendes? Aquí todo esto está sujeto, por eso hablaba de las plantaciones, porque se heredan los títulos, se heredan las postulaciones y se heredan los cargos, incluso electivos. Si tú te vas y haces una radiografía del Senado y de la Cámara de Diputados, te darás cuenta que ni siquiera en la fisionomía hay una característica social de género, e incluso hasta la pigmentocracia que gobierna este país. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tú no Peor aún, Juan Miguel, si el titular diputado se muere,
¿Tú sabes? La hereda, exactamente. El hijo. Entonces eso no es posible. Aquí tú tienes matrimonio que uno es ministro, el otro es embajadora, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una situación real que no se ha entendido del todo ese alarido. Y qué bueno que manifestaciones como esa de la señora antigua vicepresidenta salgan, porque eso lo que hace es que remueve el sentimiento de indignación de la gente y pone en sintonía, esperemos, a quienes actualmente están en los cargos públicos para que vuelvan a tener contacto con lo que fue la realidad que los eligió. Entonces, esa realidad, reitero, nosotros aquí tenemos que sufrir una profunda transformación en la forma en la que está organizado el poder político en este país. No puede ser que nosotros sigamos teniendo una élite política que se reproduce y que reproduce sus visiones y, por supuesto, sus intereses y la mayoría de errores. Porque incluso en el plano del propio diseño de políticas públicas, un preñado de buenas intenciones, hay muy poco conocimiento de lo que vive la gente. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento de lo que vive la gente, cuando tú le dejas la república a lo que llamaba Kant, las facultades superiores, los dogmas, los doctrinarios, que hoy en día serían los abogados, los médicos y los curas, ¿no? Cuando tú no deliberas y pones en entredicho esas categorías históricas de visión de la vida, ¿no? Tú tienes un grave problema, porque tus políticas públicas se van a parecer a ti, Claro, no a la gente. no a la gente. Entonces eso es muy difícil y tú lo sabes, Fabricio. O sea, ustedes fueron formados para medir, pero no para comprender problemas sociales. Y la mayoría de políticas públicas aquí siguen siendo de la autoría de economistas que en esos títulos, porque ahí volvemos al tema de las plantaciones, ¿entiendes? Son los títulos que te dan crédito a ti, porque vivimos una república de notables. Legitimidad. Una república de notables. O sea, una república de duques de la nueva aristocracia. Duque del siglo XXI. Duque del siglo XXI. Eso, mira, este es el único país donde hacen encuestas políticas. Yo siempre he hecho esa crítica y los politólogos y las politólogas amigas siempre se lo he dicho en privado. En otros países, cuando hacen encuestas de cultura política, usualmente la expone un sociólogo, un politólogo, y aquí la interpretan numéricamente sin darle, porque los números están expresando un sentimiento previo que tiene que interpretarlo alguien. Usualmente un sociólogo, un politólogo lo interpreta parcialmente y por eso se necesita más de un profesional de la sociología o de las ciencias sociales. Y eso falta siempre aquí, esos análisis. Uno mismo le dice, pero ven acá, y estos resultados, ¿a qué responden? Porque como tú dices, los economistas medimos. Ahora hay algo que genera previamente ese resultado que uno desconoce. No, y son reformas de gabinete, entonces quedan muy limitadas y por eso es que se reiteran los errores. Pero además, el desmantelamiento de la ciencia social en este país fue una de las armas con las cuales se logró consolidar la Pax Americana que se estableció aquí en el 66, ¿no? Que es la formalización del golpe de Estado del 63. Y esa Pax Americana, que René, volvemos a René, le llamó el viento frío, congeló todo y cerró la historia. Cerró sobre todo esa historia en la cual el pueblo hace la historia. Y lo dejó ahí. Se estableció un punto fijismo en acuerdos de élite que tiene su última versión en el CES. La referencia que hace Juan es sobre el pacto de punto fijo de 1958. Que fue la articulación post Pérez Jiménez en Venezuela. ¿Cómo tú le pides a la gente que se interese en política? Si aquí la política tiene una censura, tú tienes que pagar y sufragar tu acceso, sea, reitero, por herencias sociales o por detención de capital económico. Aquí hay que tener una gran dotación de capitales para poder incluso ingresar. Mira, esto está tan desarticulado, por eso es que el tigueraje en este país, es decir, tomar atajos y sálvese quien puede y salir con el cuchillo en la boca, es el modus operandi de vida de la gente. Que no es un tigueraje alusivo a la condición de clase de la gente. No, por Dios, no. Es la habilidad de saltar todas las reglas formales. Claro. Y es normal. Y cuando tiene cuello blanco, tiene otra etiqueta. Y es normal, Guido. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los canales institucionales por los cuales un dominicano puede construir decentemente y de forma ordinaria su dignidad han sido cerrados. Lleno de obstáculos. Han sido cerrados. Entonces, hoy los actos más radicales son los de transgredir precisamente esa ley que en lugar de proteger te oprime. Pero si están esas condiciones materiales, como le gustan a ustedes, ¿verdad? Los que no somos economistas, ¿por qué no se ha construido
una visión de carácter político alternativa que amenace ese poder. No, pero existe. Sí, mira, nosotros tenemos una situación. Primero, aquí ha habido muy poco discurso realmente disidente, retador del sistema. La mayoría se han adaptado a una voz única con variantes, unas más que otras. Aquí todavía hay una agenda política que habla en un mismo cosmos de acciones, ¿no? Con muy poca ruptura. Aquí todavía seguimos siendo, como decía aquella categorización de Max Weber, más sacerdotes que profetas, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que lamentablemente el discurso queda el mismo. Entonces, ese tipo de elementos, reitero, son consecuencias de una serie de políticas que se implementaron en los 70, que pasó por la desaparición física de toda una generación política, el envío de muchos otros combatientes que eran subalternos de esos jefes políticos que habían matado aquí, el otorgamiento de muchas ONG que desmovilizó mucha gente de lo político a lo social, fragmentó los problemas, en lugar de ser estructurales, los puso sectoriales, y por supuesto también el desmantelamiento de la única voz crítica que podía alentar a la política, que era la academia. Y hoy en día tú tienes centros que son más de docencia que de investigación. Tú tienes aquí lugares donde hay lamentablemente una racionalización del poder actual, que es lo que tú ves en lugares como el CES, en lugares como las otras instancias de difusión del pensamiento y la idea en este país. No, de que se ha abandonado la academia, estoy de acuerdo contigo 100%. La academia y la vida intelectual. Aquí, la academia con investigación. Cuando tú miras lo que fue Isla Abierta... Aquí también hay un déficit intelectual, Juan, entre otras cosas, porque el poder cooptó. Claro, porque a aquí mucha hay... gente, por supuesto. lo dobló. O sea, porque el rol del intelectual debe ser conciencia crítica frente al poder. Por supuesto. Y lo que hizo el poder fue que le puso cheque precisamente a muchas voces intelectuales. Y lo adocenó, claro. Pero eso es histórico, eso no es reciente. Sí, pero no hay que aplaudirlo porque es histórico. No, pero que ustedes me hablan como que los intelectuales, muchos de los que ustedes citan también fueron doblados, ¿eh? ¿Perdón? Fueron doblados. Desde Trujillo para acá, muchos fueron doblados. Sí, pero hay mucha gente que no fue capaz de aceptar eso. Claro. O sea, Américo Lugo le dijo a Trujillo, en plena dictadura, no. Mi miseria mandó yo, espérese. Ureña se fue. Pero y la propia Ercilia Pepín. No, pero además, la gente no quiere reconocer eso. Que subió la bandera cuando los americanos estaban aquí, la puso a media. No, pero Viriato Fiallo, con todos los defectos y por su naturaleza conservadora, resistió 31 años. Y Pedro, aquí adentro, y Pedro Mir escribió un contracanto a Walt Whitman. Sí. Juan Miguel, uno de las manifestaciones de la descomposición social momentánea es el tema de la música. No, de la descomposición de las élites, no de lo social, porque lo social ha estado teniendo una respuesta muy coherente con sus condiciones de vida. Lo que pasa es que manifiestan sus protestas de forma que atentan contra lo sagrado de nuestras élites. Por eso, en los entierros y funerales, que son los lugares sagrados de la tradición y las convenciones del mundo conservador de este país, hay droga, hay alcohol, porque es una forma irreverente de protestarle a la tradición. Lo que pasa es que tenemos que comprender esas formas. Ahora, esos son, por supuesto, resultados. Con eso no se organiza la insurgente y democrática rebelión del pueblo dominicano contra estas élites. Una de las manifestaciones de la descomposición es la música. Y escuchamos con mucha frecuencia que la gente se espanta, algunas personas, con lo que estamos viendo frecuentemente. Vemos una música descompuesta y por el otro lado vemos a una clase política o quienes administran el Estado que no dicen nada. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿qué relación guarda eso entre el pensamiento de los jóvenes, de los mayores que ven esto y lo critican, y del Estado que en ocasiones es benigno con permitir todo eso? ¿Tú crees que eso quizás sea alguna forma de entretenimiento para que la gente no vea las miserias y más bien se centre en ese tipo de cosas? Fíjate, históricamente los sistemas conservadores buscan cómo apropiarse. O sea, por ejemplo, lo que fue el hip hop y su evolución a un rap que vanagloria la propia jerarquía de riquezas, ¿no? Porque trabajan eso. O sea, tú pones a ver cómo fue desmantelado los Panteras Negras en Estados Unidos, haciendo que sus propios activistas, Huey Newton, etcétera, vendieran drogas. ¿Entiendes? Sí, pero Angela Davis se refugió en la academia. Por supuesto, porque han habido disidencias. Entonces, tú tienes, por supuesto, esos elementos y por eso es que tenemos que tener muy en cuenta que pueden haber símbolos disruptores
que no llegan lejos. No, nosotros no podemos tampoco apasionarnos mucho con símbolos que son novedosos y que se paran frente a una virgen, lo que fuese. Y con eso crear que ya estamos iniciando la toma del Palacio de Invierno. No es así. No es así. O sea, se necesita crear una organización política de la gente, de conciencia. Pero tú sabes que para eso se necesitan retadores del sistema. Personas que investigan de cierta legitimidad, y eso es lo que la palabra intelectual es, cuando tú arrastras tu incidencia lograda en un campo distinto al de la política, lo llevas a la política para lograr incidir en ella, en el campo de las ideas y hacer avanzar algunas agendas. Y eso, lamentablemente, aquí hay una crisis de imaginación, producto de esa crisis de la intelectualidad, ¿no? Donde, como decía Guido, hay un adocenamiento, una subalternalidad increíble al poder, ¿no? Aquí, para tú señalar como hacía Pedro Mir, o como llegó a ser Guido Gil, que lo desaparecieron por eso precisamente, tú señalar los consorcios azucareros que están muy de moda, o el gran sector financiero en este país. O lo que van a comprar el carbón ahora. Exactamente. Tú sabes, mira, aquí la política hoy en día está más que nunca tutelada por la clase económica. Tú sabes cómo esperan a los ministros. Por su naturaleza corporativa. Cuando llegan a los ministerios, lo esperan con toda una agenda preparada en la cual tú tienes que aceptarlo o llamo al jefe tuyo para que lo aceptes. Es así. Es así. Tú te vas al Consejo Nacional de Educación y el lobismo está presente. Una sobrerepresentación de iglesias, una sobrerepresentación del empresariado. No es que estén ahí, pero ¿por qué hay dos representantes? ¿Por qué hay uno? ¿Quién lo eligió? Cuando la Junta de Vecinos de la línea de la Mata de Santa Cruz no está presente. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú tienes que aceptar una serie de memoria USB para financiar tal programa, tal congreso, etcétera, etcétera, que dice muy bien el nombre del lobismo? Pero algo peor, Juan. Y es que mucha gente ha sido fundamentado en el sentido de su éxito en términos políticos sobre la base del endoso de esos grupos. O sea, la validación no es en las masas. No, porque ahí volvemos al tema de las plantaciones. Y Malcolm X hablaba muy claro sobre eso. Él decía que había dos tipos de esclavos. El esclavo de la casa y el esclavo fugitivo, el cimarrón. Y el esclavo de la casa era el que cuando el fugitivo venía y le decía, vamos a escapar, vamos a lograr la libertad, vamos a desmantelar eso. Y dice, tú estás loco. Yo estoy bien aquí. Yo estoy bien con mi amo. Y cuando el amo llegaba, decía, I'm sick, yo estoy enfermo. El tipo le dice, no, usted no está enfermo. Nosotros estamos enfermos, decía el amo de la casa. Entonces nosotros tenemos todavía muchos amos de la casa en este mundo que le hacen el trabajo sucio y limpio a la clase dominante de este país. Eso es así. Eso es así. Mira, Juan Miguel, tú sabes que lo único malo de este programa es que más dura una hora. Sí. Nosotros tenemos la aspiración de que dure más. Muy bien. Los felicito. El único problema es que tenemos una aliada, que yo sé que tú no la conoces, que sigue después de este programa. Ajá. Claro. Sí, yo sé que tú no la conoces. Y es una tirana con el tiempo. Una tirana con el tiempo. Entonces comienzan a hacernos señas. Son decentes todas, ¿eh? Admito que no son indecentes, pero debo decir eso. Así que nosotros queremos dar las gracias a Juan. Es un buen amigo. Qué bueno que gente como Juan siga pensando así, ¿no? ¿Verdad? Porque eso nos provoca como una empatía histórica. La necesidad de que la gente que piense igual, tenemos que juntarnos, porque es que los malos siempre andan juntos. No nos hemos desmovilizado, Guido. Seguimos en pie. Mira, nos vemos, ¿no? Sí. Ya nos vemos. Hasta mañana. Ya, mañana. ¿Todavía? ¿Faltan 3 minutos? Está bien, está bien. Mira, una cosilla, el bacho, ¿cómo está? Muy bien. El pasado el pasado viernes le hicimos un homenaje a 30 figuras desde el Museo de la Dignidad. Ah, sí, lo vi. A 30 figuras que van desde la Juventud Democrática, Víctor Taveras, hasta las hermanas Macías, Margarita y Sonia, como un acto precisamente para mantener encendida la llama augusta de ese recuerdo. Porque lo primero es que el recuerdo convoca. Y la convocatoria al presente de esa historia es la que yo pienso que puede darle futuro. Nuestra esperanza está en nuestros ancestros y en la memoria y lealtad que le tengamos a ellos, sobre todo aquellos que cayeron precisamente de manos del viento frío y que nosotros tenemos que trabajar para calentar la historia. Sí, claro, claro. Mira, la recuerdo el bacho. Pero claro, bien. así lo haré. Así que nosotros... y de mi parte a Carmen. Ah, sí, sí. Y de mi parte a sus hermanos que son mis panas full, un francés,
y otro que es el más cerca de mí porque estuvo conmigo en INTEM durante mucho tiempo. Está bien, está bien. Gracias a vos, Miguel. Gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos mañana en esta que es Tu Voz al Mediodía. Hasta aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.